Hemos fijado, le hemos puesto un piso al salario, elevando definidamente el salario mínimo a 1.870 pesos como forma también de incidir en la remuneración de los informales, fijando un piso salarial. Por eso digo política de ingresos que abarca el sector pasivo, que abarca a los trabajadores activos y finalmente con la cobertura de la asignación por hijo abarcamos el tercer tramo de la pirámide etaria, que es la asignación universal por hijo y ahora la cobertura de las embarazadas después del tercer mes de embarazo. Es decir, cubrimos en un hogar. Por eso digo, para nosotros es muy importante la política de ingresos. En un hogar, hoy, que tuviéramos los tres tramos de la pirámide etaria, los trabajadores pasivos, los activos y los niños y adolescentes, todos ellos tienen una percepción de ingresos. Es decir, hay un volumen de ingresos por hogar que explica también la recuperación y explica también el crecimiento de consumo. Eso es fundamental. Y además, para los sectores de ingresos medios, que han sido tal vez los sectores de ingresos medios, si uno mira en la distribución del ingreso, aquellos sectores que están por la mitad de la tabla, como diríamos para usar un término futbolístico, hemos también aumentado los mínimos no imponibles y modificado el sistema de impuesto a las ganancias del año 2000-2001, con lo cual los sectores medios son los que más han reducido su brecha con los sectores de poder adquisitivo en la Argentina, tanto por la negociación colectiva, por el empleo formal, como por las mejoras de la incidencia del impuesto a las ganancias. Entonces, para nosotros hoy es fundamental, sobre la base de la solvencia externa, que es preservar esta inserción internacional, buscar competitividad por la vía de alentar el proceso de inversión y no por la vía del tipo de cambio. Este es otro dato nuevo que llegó para quedarse. La Argentina es competitiva sin depender de apreciación o depreciación cambiaria. Y lo veíamos en la relación con Brasil. En el frente fiscal es fundamental que la política anticíclica dé frutos y tienda a nivelarlo y a hacerlo sustentable, como hemos visto. Hemos ordenado uno de los puntos importantes que era la situación provincial y ha mejorado muchísimo. Y en lo que es el proceso de política de ingresos y de sostenimiento de demanda agregada, la prioridad es incluir trabajadores en formalidad y desempleados. Este es el objetivo de la política económica y esa es la instrucción que tenemos de la Presidenta. La inclusión social por la vía del empleo de buena calidad. En lo que hace a los procesos de inversión pública, la inversión en infraestructura va a seguir siendo la traccionadora de la inversión privada. Los empresarios invierten cuando saben que hay energía, que hay transporte. Nosotros aspiramos que la inversión pública llegue a la tasa histórica, está en el 4,2 del producto, llegue al 5 puntos del producto. Y aspiramos a poder orientar el proceso de inversión conforme a distintos incentivos, sobre todo crediticios. Yo cierro acá y, bueno, no sé, quedo abierto a las preguntas y demás. Bueno, muchas gracias, Roberto. Muy interesante y muy exhaustiva la exposición y buena capacidad de síntesis, ¿no? De tantos números. Bueno, entonces, queda abierto el periodo de preguntas y respuestas. ¿Hay micrófono? ¿O es este es el único que es? Hola, buenos días. Ken Parks, de la agencia Dow Jones. Viceministro, usted habló sobre la importancia de la estabilidad cambiaria. ¿Cuál es la meta en cuanto al tipo de cambio, la meta más actualizada para este año que maneja el Ministerio? Y una segunda pregunta sobre la tasa de desempleo. ¿Deberíamos de considerar el 6,6% que para fines de este año como un piso, digamos, como un tipo de full employment, o hay margen para que la tasa de desempleo siga bajando? Gracias.
Dos preguntas. Sobre la tasa cambiaria es la que nosotros hemos volcado en el presupuesto, en torno al 4.11 más aproximadamente, y si usted se fija el año pasado, cuando nosotros fuimos en el 2009 con la del 3.95, estuvimos prácticamente ahí en el promedio, en 3.95, es decir, que eso revela la previsibilidad cambiaria que hay, es decir, lo que nosotros volcamos en el presupuesto es prácticamente lo que será el promedio, puede haber alguna variación de algún centavo, con el que se transite el 2011. A pesar de que algunos analistas incorporan el factor político de un año electoral, que se renuevan todos los mandatos nacionales y provinciales, nosotros estamos absolutamente convencidos que la previsibilidad cambiaria va a estar en torno a la estimación que nosotros hemos hecho con el presupuesto, que inclusive la hemos consensuado con las autoridades del Banco Central. Respecto de la tasa de desempleo, como decía antes, nosotros esperamos llegar a un 6,6 a fin de año y tal como lo informó la Presidenta en el mensaje del Congreso, nosotros con el plan industrial aspiramos a ubicar la tasa de desempleo en torno al 5%, que es lo que se considera razonablemente el desempleo friccional o el desempleo voluntario. Es decir, nosotros queremos eliminar lo que ha sido el desempleo estructural en la Argentina. Eso es fundamental, por eso aspiramos a llegar a una tasa en torno al 5% para eliminar factores de desempleo estructural. Es decir, que la tasa del 6,6 es una meta, pero no es el piso va a estar en torno al 5, tal como lo ha dicho la Presidenta. Sofía, Hola. Alejandro Lieberman. Una pregunta para Roberto era, no sé si se tocó el tema de política de subsidios, cómo se está pensando, de acá para adelante, el tema de subsidios en Argentina, de los servicios públicos básicamente. Gracias. Sí, pero creo que sí. Dijo Lieberman. Nosotros, obviamente, el tema política de subsidios y tarifas es un resorte del Ministerio de Planificación Federal. Sí, lo que nosotros pensamos hoy, que también, sobre todo en el caso del transporte público, la política de subsidios es compatible con la política de ingresos. Y en este punto yo sé que muchos me van a decir, bueno, sí, pero hay hogares de buen poder adquisitivo de esta ciudad cuya costo de luz y gas o abastecimiento domiciliario realmente reciben un beneficio importante. Es real. También muchos años uno le ha tocado discutir el arancelamiento universitario y decían, bueno, ¿por qué si la universidad es para los sectores medios altos, inclusive no llegan, ¿por qué no se arancela? Bueno, y todos sabemos que esos procesos, una vez que se abren, en general no terminan beneficiando a los sectores más humildes. Nosotros estamos monitoreando la política de subsidios. Hoy la consistencia fiscal permite avanzar en esta dirección. No han sido un obstáculo para la inversión pública, como lo hemos visto. Yo quiero destacar esto porque muchas veces dicen que nosotros vamos a tener un colapso energético y el país ha crecido a tasas del 8%, este año lo ha hecho al 9,1% y no ha habido ningún colapso energético. Quiero decir, la política de subsidios no es un obstáculo para la inversión. La inversión pública hoy está en manos del Estado a través del Ministerio de Planificación Federal. Tiene un rol muy importante en la demanda, sobre todo en transporte público. Sobre todo pensemos que en una ciudad como esta, quienes obtienen empleos, sobre todo en algunas ventajas competitivas como es el turismo, hablamos de hotelería, gastronomía y demás, y muchos en el macrocentro, a veces tienen que viajar 20, 30 kilómetros diarios para poder llegar a su lugar de trabajo. Entonces, una alteración en el sistema de subsidio de transporte público, a veces tienen que, por los nudos, sobre todo del sur, de llegar a su puesto de trabajo
como el caso si medimos quienes vinieran de Florencio Varela, quienes vinieran de Lanús, quienes vinieran, tienen que llegar hasta Pompeya, hasta Constitución, transbordar a veces subte tren, transbordar a veces... Bueno, eso sería un impacto importante que no se daría en compatible con la política de ingresos. De todos modos, como digo antes, esto resorte el Ministerio de Planificación Federal y lo monitorea permanentemente. Pero por ahora, a pesar de que hay algunas inequidades, y yo lo admito, la política de subsidios, sobre todo en el tema transporte público, sobre todo en el tema abastecimiento domiciliario de luz gas, en los sectores más postergados, porque ustedes tenemos todos que pensar, y sobre todo en la obra de abastecimiento de gasoductos y lo que es el subsidio a la tarifa de garrafa, por ejemplo, que hay todavía 12 millones de personas que no tienen gas domiciliario en la Argentina. Entonces, es muy importante intervenir en esa realidad. Entonces, por ahora van a ser mantenidas. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, identificarse en el momento de hacer la pregunta. Que se presenten, identificarse parece... Identifíquese, identifíquese. Que se presente. Buen día, doctor Feletti. Rodolfo Olivari de Banco ¿Cómo te va? Central. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bien. Quería hacerte una pregunta. Respecto a la crisis energética que está pasando, mejor dicho, lo que está sucediendo en Medio Oriente, ¿se ha tomado alguna medida respecto a la política petrolera argentina? No, digamos, a ver, vuelvo a insistir, estas son preguntas que debe responder el Ministerio de Planificación Federal con más precisión que yo, pero en principio nosotros, no puse la composición de las exportaciones. Argentina todavía exporta petróleo, así que, digamos, hoy no estamos, a pesar de que hemos restringido bastante ese proceso porque realmente hay una demanda energética importante, todavía no estamos en una situación que obligue a ninguna política de emergencia, ni mucho menos. Bien. Quiero decir que no es solamente esta mesa la que puede preguntar, le pueden preguntar todos, ¿no? Pero aquí hay periodistas, acá hay periodistas. Sí, allá, por favor. Buen día, Enrique Paiva, mi nombre. He escuchado por noticias periodísticas que el pago